Seguimos en Primera Plana, hoy hablando de la geopolítica que envuelve a la crisis venezolana con Andreina Flores, es corresponsal de RFI en Caracas. También fue corresponsal en Caracas François Xavier Frelán y con el responsable del Grupo de Estudios de América Latina en el Instituto de Prospectiva y Seguridad en Europa, Luis Ávila. Andreina, quería hablar con respecto a la intervención militar, a ese escenario, digamos. Sí. Yo pienso que no es que no sea posible una intervención militar, pero yo lo veo bastante lejano. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no necesita una intervención militar. Ya tiene mecanismos diplomáticos activados, como por ejemplo reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado, como enviar representantes de Estados Unidos para entenderse exclusivamente con Guaidó. Además, las sanciones contra PDVSA, el no importar petróleo venezolano o, digamos, bloquear las cuentas para que Maduro no tenga acceso, representan una asfixia económica que es muy efectiva. Entonces, ¿para qué enviar tropas, poner en riesgo la vida de soldados norteamericanos si tiene otros mecanismos para atacar eso? Y con respecto al Consejo de Seguridad, sí es verdad que es significativo que se trate el tema venezolano en el Consejo de Seguridad, pero tienes dos potencias como Rusia y China que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad y que nunca van a aprobar una intervención militar en Venezuela. François Xavier. Creo que eso va a depender también de lo que vamos a ver estos días, o los próximos días o próximas semanas. ¿Cómo va a actuar el ejercicio con Guaidó? ¿Qué va a decidir Maduro en cuanto a este hombre que es presidente como él? O sea, si actúa Maduro, creo que todo puede pasar. O sea, una intervención para proteger a Guaidó es posible. O sea, yo lo veo posible hoy día. Y estamos en un momento crucial y creo que es por eso que también Maduro está en un momento de que se pregunta, ¿actúa? Y si actúa, ¿qué pasa? Creo que tiene miedo. Vamos a incorporar una voz más en esta segunda parte del programa. A raíz de los movimientos que puedan producirse en el ejército, precisamente hemos preguntado a Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad, Defensa y Fuerza Armada, asociación civil que supervisa las cuestiones de seguridad para el ciudadano en Venezuela. Escuchen. No creo que esto sea decisivo. Creo que estamos en una escalada de situaciones que van reconduciendo la crisis. Es decir, hay demasiadas amenazas dentro del estamento militar, hay demasiada vigilancia, especialmente en las unidades y puestos claves de la estructura de la Fuerza Armada Nacional. Y es difícil señalar cuál va a ser el detonante decisivo que pueda mover la Fuerza Armada Nacional a apoyar a Guaidó. No creo en concreto que este sea el punto que culmine como en algo decisivo, pero sin duda recalienta el sistema Fuerza Armada Nacional en la posibilidad de encontrar un momento decisivo que signifique el abandono de la Fuerza Armada Nacional a Maduro. Demasiadas amenazas y vigilancia en los estamentos militares, dice Rocío San Miguel. ¿Habrá detonante decisivo dentro del ejército, Luis? ¿Esto es posible? Un abandono, digamos, decisivo. Ya tuvimos, el fin de semana pasado vimos uno, pero a lo mejor uno todavía de más calado y más peso. Una de las situaciones que definiría esta crisis sería efectivamente un abandono de peso. Un abandono de peso, un desmoronamiento, digamos, de las lealtades en el seno de las Fuerzas Armadas. Hemos visto defecciones recientemente, aunque no es suficiente. Aún sigue la Fuerza Armada, por lo que se puede ver en diferentes ejercicios y declaraciones, que aparentemente está cohesionada. Guaidó ha ofrecido amnistía a los militares que rompan con Maduro. Beneficios también promete Estados Unidos, que también ha expresado esta semana esa intención de benevolencia. No sé, facilitar al extremo la política de amnistía es el mejor paso para llegar a la transición, Andreina. Pues bueno, es uno de los elementos, diría yo. Yo pienso que una ley de amnistía sí facilita justamente que parte del sector militar pues se voltee contra Maduro, porque si hasta ahora los generales han demostrado su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, también es verdad que a nivel de mandos medios, es decir, de tenientes, de coroneles o de soldados, de tropas, hay un descontento importante. ¿Cuál es el descontento? Pues la situación crítica que vive Venezuela. Las familias de los soldados también están pasando hambre, por ejemplo, también sufren la falta de medicamentos. Y ese descontento pues podría traducirse en una insurrección. Ahora, ¿se está organizando o no? No lo sé, porque es un sector muy
muy hermético, pero la ley de amnistía podría facilitar esa insurrección. François Xavier, te quiero preguntar por la figura de Juan Guaidó. Algunos lo denominan por su apariencia el Obama caribeño. Usted que ha pasado un montón de años allí en Venezuela y que ha conocido a otros líderes de la oposición, ¿qué hay que reconocerle o qué habilidades hay que reconocerle a Juan Guaidó que no tenían otros que pasaron por allí? Ok, justamente hablo de esto en mi documental, ¿no? Si hablo de los exiliados políticos venezolanos, es que la mitad de ellos se han ido del país. O sea, figuras como, Jorge Borges, también Antonio Ledezma, que sale en el documental contando toda la película. Y hasta una disidente chavista, Luis Ortega, la ex fiscal. Que está en Colombia. Bueno, y los demás que quedaban en el país, pues no pueden hablar. Están todos bajo vigilancia. Hay uno que estuvo 3 años en cárcel, Leopoldo López, Capriles Radonsky tampoco puede ni hablar. Entonces estábamos en un momento de desunión de la oposición. Había una cacofonía importante entre ellos y parecía que justamente Maduro estaba aprovechando de esa falta de unión en la oposición. Justamente este señor Guaidó, que no está muy conocido por los venezolanos, tampoco al nivel internacional, pero justamente 35 años, tenía 15, 16 años cuando llegó Chávez al poder. A él no se le puede decir nada del pasado, porque antes era también la crítica. Claro. ¿Ustedes qué han hecho antes de nosotros? Nada. Hoy día... Se buscaba un expediente inmaculado. Exactamente. Él llega totalmente limpio, ni corrupción, ni nada. Entonces, pues es el hombre del momento. Replanteo la pregunta de otra forma. ¿Hasta qué punto toda esta crisis y asesoramiento de Guaidó vienen orquestados desde Washington? Es decir, ¿la oposición venezolana ha gestionado todo esto de forma autónoma? ¿O ha habido una planificación desde otros lados? Luis. Con respecto a la figura de Guaidó, sí es verdad que él trae algo nuevo en el sentido de que es una persona de una generación nueva que no tiene el pasivo político que tienen los demás, partidos ya tradicionales en el país. Con respecto a la influencia que puedan tener o no desde el exterior sobre la oposición venezolana, digamos que la oposición existe y con las diferencias que tienen y los desencuentros, llegan a proponer, digamos, a Juan Guaidó y cooperan con países del exterior para implementar un cambio de régimen. Pero ¿qué sucede? Que cuando existe una cooperación entre dos actores con capacidades, poder diferentes, asimétricos, mecánicamente surge una relación, no diría de subordinación, quizás la palabra es muy fuerte, pero que no es de igual a igual. Porque tomemos el caso de los Estados Unidos, es una administración, un país, y con todo el poder que eso conlleva, y está el gobierno autoproclamado de Guaidó, que objetivamente no tiene poder. El poder que tiene Guaidó en realidad le es dado en buena medida por las acciones, no solo de los Estados Unidos, de la administración de los Estados Unidos, sino también por el Grupo de Lima, que, bueno, en términos diplomáticos, intentan hacer un cordón profiláctico alrededor de Maduro para beneficiar a Guaidó. Me quedan muy pocos minutos, pero les quiero plantear un par de ángulos más que considero interesantes. Por ejemplo, Cuba y el Papa. Cuba, Díaz-Canel no sé si les ha sorprendido por su apoyo tan poco ruidoso, casi silencioso. En otras ocasiones hemos visto en otras crisis cómo Maduro viajaba a La Habana. Esta vez parece que Maduro tiene miedo a abandonar el país. Yo diría que sí, y debe tenerlo porque está en una situación bastante crítica. ¿La posición cubana? La posición cubana es compleja, pero yo diría que desde hace años ya Cuba se está desprendiendo un poco de Venezuela. Ha entendido que Venezuela representa un modelo de crisis rechazado por el mundo entero y dice, yo no me voy a fotografiar con este modelo de crisis. Y ha habido también un acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Recordemos que ha habido algunos avances, digamos, a quizás, levantar el embargo, a mejorar las relaciones
relaciones diplomáticas, ya se hizo con el gobierno del presidente Obama. Así que digamos que el apoyo de Díaz-Canel sigue siendo un apoyo ideológico. Bueno, somos amigos, somos de izquierda, pensamos igual, pero en la práctica no me tomo la foto contigo. Totalmente de acuerdo. Diría que Cuba tiene miedo también del juego de dominos. O sea, si lo que está pasando en Venezuela... Contagio, va hasta el final, a lo mejor el famoso régimen castrista, que era intocable hasta hace poco, gracias a los Castro, a los padres de la revolución, que hoy ya no es el caso, podía también temblar en sus bases, ¿no? Yo creo que es el miedo. Guaidó ha pedido al Papa Francisco que abogue ante Maduro para que le haga ver la importancia de una transición en Venezuela. ¿Creen que el Papa puede implicarse en esa transición? Hasta ahora, no sé si la postura del Papa con respecto a Maduro ha sido, no sé cómo denominarla, como muy tibia hasta ahora y muy en contraste con la Iglesia dentro de Venezuela. ¿Cómo lo ven? Pues sí, yo veo una diferencia entre la posición de la Conferencia Episcopal Venezolana, que ha sido muy dura contra el gobierno de Maduro, y la posición del Papa, que sigue pidiendo un diálogo, que sigue creyendo en que una mesa en donde todos se van a sentar, la cosa se va a resolver pacíficamente. Creo que es una posición, como tú dices, bastante tibia, bastante floja y que no va a aportar absolutamente nada. Sí, Luis. Yo veo que con respecto a una pregunta anterior, la proyección de potencias extracontinentales, de más allá del continente americano, en los asuntos del continente, es un punto, digamos, de inflexión para los Estados Unidos. Para el gobierno de los Estados Unidos significaría mucho, como por ejemplo afectar su capacidad a operar en otras partes del mundo, el hecho de que ahora la influencia de países, de potencias como Rusia o China se esté desarrollando en América Latina. Y con respecto a las solidaridades, por ejemplo, de Cuba o de China, yo creo que, bueno, para poner hacer una comparación para poder quizás sopesar, Cuba ya ha manifestado abiertamente que el éxito, digamos, o la continuidad de Maduro en el poder es vital para la continuidad de la revolución en Cuba. Eso es la retórica, digamos, desde Cuba. China, se habla, bueno, de pragmatismo económico. Vemos que, por ejemplo, en un territorio que está reclamado por Venezuela, que es la Guayana Esequiba, en su plataforma continental, hay petróleo que va a ser prontamente explotado por ExxonMobil en asociación con una empresa de petróleo chino. Bueno, pues no me queda tiempo para más. Rematarme en 10 segundos tienes, François. 10. A mí me bien. extraña un poco la gran neutralidad de la ONU. O sea, me gustaría que en el Consejo de Seguridad en la ONU se decida un poco del futuro de Venezuela. O sea, tanto con Macron, con los Putin, con Trump o con López Obrador. Ahí queda el broche. Muchísimas gracias a los tres. Creo que hemos puesto un montón de elementos sobre la mesa sobre la crisis venezolana. Y a todos ustedes, hasta la próxima semana en Primera Plana.